El Señor imparta bendiciones sobre todos en este día. Yo soy Jesús A. Géliga Torres y he sido designado como instructor bíblico por la Iglesia Presbiteriana del Barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Ofreceremos en este día el foro bíblico correspondiente al 21 de febrero de 2021. Esta es la lección 25 de este periodo y la misma ha sido titulada Josué. Y usaremos versos del libro que también lleva ese nombre, específicamente el capítulo 3 de Josué, los versículos del 1 al 13. Mi esposa, Mina González Matos, dará lectura a los mismos. En el nombre de Jesús leemos Josué 3, versículos del 1 al 13. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Que el Señor añada bendición a su palabra. Los israelitas y sus vecinos tenían por costumbre dar nombres con significados a sus hijos. Era también común que los nombres de algunas personas fueran cambiados según cambiaban sus circunstancias. Y es así como Moisés, movido por Dios por supuesto, cambia el nombre original de Josué, que era Oseas, al que todos conocemos, esto es, Josué, cuyo significado es el que hace salvación. Este nuevo nombre deja claro que a partir de entonces aquel hombre no luchará más con su propia fuerza, sino que su destino sería guiado por el propio Dios. Josué era hijo de Nun, y ambos descendían de la tribu de Efraín. Sabemos que fue un cercano colaborador de Moisés
y posiblemente el primer ayudante de confianza que tuvo el patriarca. Se constituyó en un gran estratega militar que logró conducir a los israelitas a la victoria sobre los amalecitas en Refidim. Siendo muy joven, Josué formó parte del grupo de espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. Recordemos que al final de los años 40, en el del desierto en Moisés, por orden de Dios, puso a Josué ante el sumo sacerdote y delante de toda la asamblea en Sitín para conferirle públicamente la sucesión del mando del pueblo. Moisés había guiado a la nación de Israel durante muchos años y ahora su vida estaba a punto de terminar. Jehová le dijo: tú no serás la persona que llevará a los israelitas a la tierra prometida, pero voy a dejar que veas la tierra. Entonces Moisés le pidió a Jehová que le eligiera un nuevo líder para que cuidara al pueblo. Y Jehová le respondió: habla con Josué y dile que él es el escogido. Precisamente justo antes de la muerte de Moisés, los dos, Moisés y Josué, entraron al tabernáculo a fin de que fuera consagrado por el Señor como caudillo del pueblo. Es así que Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios y Josué bajo la autoridad de Moisés. Y es que las personas que anhelan ser verdaderos líderes tendrán que ser obligatoriamente verdaderos discípulos. Vemos que la misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, pero de Josué era conducirlos hasta la tierra que Jehová les había prometido. Conociendo cuál era su misión, Josué había expresado al pueblo que Dios estaría peleando al lado de Israel mediante sus acciones maravillosas. Sin embargo, luego de haber salvado innumerables obstáculos, en la proximidad de la entrada a la tierra prometida, se presentaba un desalentador obstáculo: el río Jordán, con su caudal de gran capacidad en esa época. Leamos ahora los versos del 1 al 4 de la lección. Josué 3, del 1 al 4. Y dicen así esos versos. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los sacerdotes levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. La escena que se narra
tiene su origen en Sitín, y el viaje que se describe en los versículos del 2 al 6 tiene como objetivo el cruce del río Jordán. Los oficiales que recorren el campamento son los encargados de organizar y dar instrucciones específicas al pueblo. Y la orden más importante que han de impartir es que todos sigan a los sacerdotes, a los levitas, que cargan el arca del pacto de Jehová. Y de esta forma serán conducidos por una ruta desconocida para ellos, pero con la certeza que les infundía la presencia del arca, el arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio. En apariencia, el arca del pacto era un tipo de cofre grande en el cual se guardaban las tablas de la ley recibidas por Moisés en Sinaí y que establecían el pacto de Dios con el pueblo israelita. La mención de los levitas sacerdotes nos revela que hubo momentos en que ese grupo sacerdotal ejercía autoridad sobre el resto de los sacerdotes del pueblo. La distancia que se establece de 2000 codos entre el pueblo y el arca es el equivalente a 900 metros, poco menos de 1 kilómetro. Era muy importante que se guardara esa distancia para destacar el carácter sagrado del arca. La orden de Josué a los sacerdotes de pasar delante del pueblo es una manera de resaltar el deber del liderato del pueblo a asumir funciones de guías y orientadores en torno al resto de la población. Tendrían que informar al pueblo que el arca serviría de guía de la ruta a seguir, y por ello deberían marchar tras ellas. Vean ustedes que Josué no envió un ejército de ingenieros a resolver el problema de cruce del Jordán. En lugar de eso, envió a los sacerdotes, quienes cargaban el arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Josué sabía que se trataba de un problema espiritual y no de un asunto de ingeniería humana. Sin embargo, Dios requería que el pueblo se mantuviera a una distancia de cerca de 1 kilómetro detrás del arca. Esto implicaba que había que enfatizar el respeto que debía tenerse por la naturaleza santa del arca del pacto, y también había que asegurarse de que todos la vieran claramente desde todos los ángulos. El éxito de la misión estaría de alguna manera asegurado siempre y cuando mantuvieran su mirada en la presencia de Dios y siguieran sola su presencia. Había una sola voz, la de Dios. Hermano, ¿qué falta nos hace en Puerto Rico una organización como esta para la dispensación de las vacunas del COVID-19 a la población? Leamos ahora los versos 5 y 6 de la lección. Y dice de la siguiente manera: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo.
Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Sacerdotes y pueblo se enfrentan a una poderosa batalla espiritual. Y Josué entiende que también se necesita una poderosa preparación espiritual. Y es por eso que les dice: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificarse implica que todos debían separarse de las cosas comunes, de sus rutinas diarias, y habrían de enfocarse exclusivamente en las cosas de nuestro Señor. Solo así podrían ver y disfrutar de las maravillas que Dios habría de hacer en su beneficio. Confiado en su fe, Josué envía a los sacerdotes, acompañados del arca, a caminar a través de un río Jordán crecido como crecía en esa época. En esa misma actitud de fe, los sacerdotes toman el arca del pacto y pasan delante del pueblo. Podemos asumir que Dios ya había instruido a Josué a hacer estas cosas y que no estaba actuando guiado por tontas pretensiones humanas. Vimos en Josué 1:8 cómo el Dios de los cielos le había dado instrucciones muy específicas a este líder que habría de guiar al pueblo. A la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué dándole la orden de que se levantara y pasara el Jordán con el pueblo hacia la tierra de la promesa. Le promete Dios además que de la misma manera que lo hizo con Moisés, estará con él y no lo desamparará. Pero solo le pide una cosa: que se esfuerce y que sea valiente, sin apartarse a la izquierda ni tampoco a la derecha. Y principalmente no te deberá apartar de su boca lo dicho en el libro de la ley. Y si así lo haces y cumple con estas cosas, habrá de ser prosperado en toda cosa que él emprenda. Es por eso que Josué tenía la palabra de Dios en sus labios, en su mente y en todas sus acciones. Y siguiendo estas guías, que Josué y los sacerdotes tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo en dirección al Jordán. Moisés había guiado la nación de Israel durante muchos años y ahora su vida estaba a punto de terminar. Jehová le dijo: tú no serás la persona que llevará a los israelitas a la tierra prometida, pero voy a dejar que veas la tierra. Entonces Moisés le pidió a Jehová que eligiera un nuevo líder para que cuidara del pueblo. Y Jehová le respondió: habla con Josué y dile que él es el escogido. Aún con la guía específica de Dios y con la guía específica de su palabra, este sigue siendo un paso de fe sumamente impresionante de parte de Josué. Vivir y caminar en la tierra prometida tiene que surgir de ese tipo de fe. Leamos ahora los versos del capítulo 3 de Josué, los versículos del 7 al 8. Y vamos a ver, dicen de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y habiendo tomado Josué tan impresionante paso de fe, Dios habrá de animarlo en todo su camino. Y es que Dios siempre quiere animarnos y ayudarnos en nuestra fe. Somos nosotros que muchas veces tenemos nuestros oídos cerrados al ánimo de Dios. Dios convertirá a Josué en un líder de la misma talla que Moisés, y a los ojos del pueblo lo seguirá usando para guiar milagrosamente a ese pueblo a través de un imposible e imponente cuerpo de agua, guiando hacia esos maravillosos fines. Dios da instrucciones más detalladas, más específicas, más directas a Josué, y le dice: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Veamos lo que esto implica, leyendo los versos de Josué 3, del 9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Josué reconoce que Dios es la ruta que conecta todos los eventos en nuestras vidas, y le muestra al pueblo de Israel una manera de confirmar que Dios es quien les está guiando en esta ruta, que para ellos parece incomprensible. Les dice: ustedes sabrán que Dios está en medio nuestro, porque las tribus y pueblos que residen en las tierras que ocuparemos no serán impedimento para nuestro avance. Dios habrá de neutralizar a 7 reinados de los que hemos mencionado y a sus habitantes, que son enemigos de Dios y del alma humana: los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Estos pueblos y sus moradores simbolizaban los sentimientos, las emociones de maldad que están en territorios que Dios necesita poseer. Son pueblos que estaban bajo el dominio de reyes muy perversos, y encima de que eran tan perversos, también eran muy poderosos, y que representaban a aquellos que toman territorios que pertenecen a Dios en el mundo espiritual. Son entes que dominan la carne y se apoderan de la naturaleza humana,
que necesitan ser despojados y privados del dominio del alma de los pueblos. Dios se moverá sobre esos pueblos en nombre de Israel, que es aquí tomado como una promesa de su futura bendición sobre los pueblos que le sigan, los pueblos que sigan al Señor. Josué sabe que el arca nuevamente dirigirá el camino en esta nueva batalla espiritual que es menester ganar. Y con esos propósitos da instrucciones para que se tomen 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada una de esas tribus. Él en ese momento no nos explica, no nos dice el propósito de estos 12 hombres. Pero más adelante, en capítulos que siguen lo que se tratan en la lección, se nos explica que cada hombre habrá de tomar una piedra del centro del río Jordán para entonces crear un monumento cuando lleguen a la tierra prometida. Y así, cuando sus hijos pregunten acerca del propósito de ese monumento, los padres tendrán la oportunidad de explicar lo que allí aconteció y de cómo Dios se glorificó ante ellos. El verso al final de la lección nos dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ya Josué había instruido al pueblo a que debían santificarse, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Y este es el momento de explicar en qué habrán de consistir esas maravillas. Y les dice: Jehová, Señor de toda la tierra, partirá las aguas del río para que se junten en un gran montón. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y es que Josué ve las cosas desde un ángulo distinto, muy distinto, mientras las comunica al pueblo. Todo lo que los demás pudieran ver como imposible, él lo ve como absolutamente posible. Los problemas imposibles en su camino no son vistos como una prueba opresora, sino como una gloriosa oportunidad de ver la obra de Dios en acción. Aunque los versos de la lección terminan aquí, no les dejaré en medio de semejante expectativa. Aconteció que los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que la portaban se mojaron con las aguas de la orilla. Y los sacerdotes entonces caminaron justo dentro del río, que parecía no irse a ninguna parte. Pero Dios realmente estaba llamando a Israel a dar un paso de fe. Y ocurre que el Jordán se detiene y el pueblo cruza sobre la tierra seca. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco,
firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasó el río y todo Israel pasó en seco. El poder de Dios detuvo las aguas del Jordán y en el día de hoy también tiene el poder absoluto de detener el avance de la pandemia que nos agobia. No solo tiene el poder, sino que también lo está ejerciendo. Para que podamos ver eso, para que lo podamos ver en ejecución, solo necesitamos una pequeña porción de fe. Entre los años 1346 y 1353, como consecuencia de la peste, una pandemia que dejó casi 25 millones de fallecidos en todo el mundo, surgió el uso de la mascarilla y otros elementos de protección para los médicos que trataban a los infectados por la plaga, para evitar el contagio de la enfermedad. Ellos creían que ésta se contagiaba por los olores pestilentes que emanaban de los cuerpos. 8 siglos después, todavía hay personas que se niegan a usar este simple producto. Yo estoy absolutamente seguro de que la mano de Dios guió a aquellos que vieron en la mascarilla una solución al problema que les trajo la peste. En junio de 1798 se publicó en Inglaterra una obra redactada por el cirujano Edward Jenner que revolucionó la lucha contra la viruela. Después de 28 años de indagación metódica, este médico observó que las personas infectadas por viruela desarrolladas en el ganado vacuno se hacían inmunes a la viruela humana. Al método jenneriano se denominó vacuna. ¿Por qué? Por el nombre de las vacas, vacuno. Y por ello su descubridor será reconocido mundialmente como el padre de la vacunación. Aquella simple observación, seguramente guiada por la mano de Dios, ha sido responsable de la sanidad de miles de millones de personas a través de todo el mundo. Y todavía hay personas en el presente que hasta desde el púlpito apoyan la idea de no vacunarse contra el COVID-19. Me parece que el mensaje que el Señor nos trajo a través de esta lección se trata de la confianza que Josué, los sacerdotes y que Israel tuvieron en el Dios que sabían que estaba presente con ellos. Mostremos una confianza similar en nuestro Dios, que ha puesto los Josué de nuestro momento a tomar el paso, a cruzar en seco a través del río de la pandemia del coronavirus. Amados hermanos, yo me siento profundamente motivado a orar por eso. Amado Señor del universo, tú siempre has mostrado al pueblo que para enfrentar desafíos imposibles, todos los desafíos en nuestras vidas, debemos fijarnos en Jesús, nuestra arca, nuestro Josué, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Sabemos que siempre, mientras mantengamos nuestros ojos en tu victorioso Hijo Jesús, el río de lo imposible se secará y podremos atravesar en seco por humedales económicos, de rencores y de salud. Aclara nuestro entendimiento para que la incredulidad no gobierne sobre nosotros y que por el contrario sea la fe la que guíe nuestros pasos. Por las verdades claramente manifiestas en tu Hijo Jesucristo. Amén.